Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Lavarrieta de Strategic Look y hoy día vamos a hablar un poco de competitividad de los países de Latinoamérica. Como ustedes saben, la competitividad es uno de los conceptos más relevantes para que los países de alguna manera puedan avanzar. Así que vamos a eso ahora. Bueno, el tema de competitividad se ha puesto de moda en los últimos 15, 20 años porque muchos países, de alguna manera, los países emergentes han empezado a convertirse en muy competitivos. Competitividad es definida como, de alguna manera, los países gestionan sus competencias, sus capacidades para alcanzar así una mayor creación de valor de largo plazo y generar bienestar a sus habitantes. Es un concepto, como decía, que es muy relevante para los políticos, para los que gestionan un país o una nación, y debe ser mirado con mucho detalle también por incluso las personas, los ciudadanos, porque de alguna manera va a estar ligado a qué es lo que va a pasar en el futuro en ese país. En este caso estamos hablando de la competitividad medida por el IMD, el Instituto Suizo, que es uno de los dos grandes instituciones que se dedican a esto, junto, por ejemplo, con el World Economic Forum. Las metodologías son un poquito diferentes, pero en general miden de alguna manera esto que estábamos diciendo anteriormente, la capacidad de competir, la capacidad de generar valor que tienen cada una de las naciones. Y en el caso del IMD tenemos un indicador que está basado básicamente en cuatro grandes dimensiones. Estas cuatro grandes dimensiones son el desempeño económico de los países, todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, la economía, con el crecimiento, con el producto per cápita, etcétera, la productividad. También, por otro lado, está, y muy importante, la eficiencia del gobierno. Recordemos que los gobiernos de alguna manera cumplen un rol muy relevante porque pueden propiciar o estimular que las empresas, que son las grandes creadoras de valor en los países, puedan de alguna manera enfrentar los desafíos de generar más inversión, generar empleo, generar innovación en esos países y así aumentar su valor creado. De alguna manera las instituciones, desde el gobierno, todo el sistema político, el sistema legislativo, el sistema judicial, en general todas las instituciones que ayudan y crean un ambiente, un entorno de negocios a las compañías pueden contribuir a favor de la competitividad. Por otro lado, obviamente que las empresas también tienen que poner de su parte. Si uno tiene un país que el desempeño es razonable, económico, y al mismo tiempo las instituciones funcionan razonablemente bien, pero no hay un espíritu empresarial fuerte o no hay eficiencia y prácticas de gestión al día, ¿cierto?, moderna, mucho del potencial puede no realizarse y por lo tanto el sector privado y en particular las empresas y los gestores de las empresas tienen que mostrar una eficiencia. Finalmente, otro aspecto que tiene que ver también con, de alguna manera, lo que hace los gobiernos, pero también los privados, porque tiene que ver con la infraestructura. La infraestructura es un sentido amplio, no solamente la infraestructura física, que todos conocemos, obviamente, puentes, caminos, puertos, ese tipo de cosas, la infraestructura tecnológica también, infraestructura, por ejemplo, ahora digital, todo lo que tenga que ver con redes, etcétera. Eso obviamente que ayuda a que los países sean más competitivos. Y por otro lado hay una parte que se llama infraestructura soft, ¿cierto? Suave, que tiene que ver, por ejemplo, con todo el ambiente de investigación y desarrollo, todo lo que tiene que ver con lo científico, que también puede potenciar lo que sucede en un país. Ese esfuerzo en infraestructura normalmente es una combinación de esfuerzos del gobierno y de los negocios. Y esas cuatro fuerzas, esos cuatro pilares, de alguna manera establecen la competitividad del país. Esos cuatro pilares, en el caso del IMD, son medidos a través de alrededor de 300 indicadores. Algunos son cuantitativos, sacados de estadísticas que vienen de distintas instituciones, ¿cierto?, que se dedican a esto. Y también el IMD, que le importa la parte cualitativa. Y para esto se hacen encuestas con expertos y ejecutivos de los distintos países involucrados. Y se les preguntan respecto de muchas dimensiones que a veces es más difícil medirlas a través de indicadores cuantitativos. Entonces, de esos conjuntos de indicadores se establece, ¿cierto?, estas cuatro dimensiones o factores que son los determinantes de la competitiva. Estos indicadores se estandarizan y en función de eso se calculan los índices.
Bueno, como decía recién, en la competitividad, el sentido más importante de esto, ¿cierto? No es solamente por medir el ranking y ver los números, sino que de alguna manera esto está vinculado al bienestar de las personas que viven en cada uno de nuestros países. Y en este caso nosotros nos vamos a focalizar en Latinoamérica, ¿cierto? En nuestro continente. Y ahí ustedes pueden ver un poco el ranking, en este caso de Latinoamérica. En el IMD se consideran en este año 64 países o economías, y de esas alrededor de 7 son latinoamericanas, más 2 de América del Norte, que son Estados Unidos y Canadá. Como ustedes pueden ver desde el punto de vista del ranking de las Américas, ¿cierto? Los países latinoamericanos están obviamente después de Estados Unidos y Canadá, y con el primer lugar Chile, y en este caso el último lugar en Venezuela. Pero veamos un poco más el ranking general, o sea, con la posición relativa respecto al ranking general que tiene los países de Latinoamérica. Y ahí la situación es bastante más, por decirlo así, complicada, compleja, mala noticia, como decía el título, ¿no? El país número uno en competitividad del año 2021, de acuerdo al IMD de Suiza, ¿cierto? Es Suiza. Bueno, Suiza siempre ha estado dentro de los primeros lugares, pero hace un rato que no estaba en el lugar uno. Pero si ustedes se fijan, de los 64 países, los países latinoamericanos, en este caso Chile, México, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Venezuela, están en el tercio más abajo, o sea, en los últimos 20 lugares aproximadamente. En particular Chile, que había estado en algún lugar, en algún minuto bastante más arriba, este año también volvió a caer unos 5 o 6 lugares. Lo que por un lado demuestra la situación complicada que vive nuestro continente, en particular dada la pandemia, pero también es una cierta trayectoria que ha venido ocurriendo en el tiempo, y eso quizás es lo más preocupante de lo que aparece aquí. Si ustedes ven el gráfico siguiente, esta es la trayectoria de los últimos 14 años, desde el año 2008 hasta la fecha, ¿cierto? Y si uno mira todas las líneas, en general las líneas van en una tendencia descendente. Y en algunos casos bastante descendente. Y como decíamos recién, más encima en el caso de los países como Argentina y Venezuela, países que fueron muy ricos en su momento, potencias, ¿cierto? Aparecen en la parte más abajo de toda la lista de países. Otro país como Chile, que en ese momento parecía 26, incluso antes, Chile llegó a estar dentro de las 20 economías más competitivas del planeta. Desafortunadamente, y por distintas realidades, ¿cierto? Ahora estamos llegando en el lugar 44. Y si uno esto lo compara con otros países emergentes, esta es una lista que hay una selección de países emergentes, fíjense que entre Chile, que es el que aparece en el número 44, ¿cierto? Que es el primero de los países latinoamericanos, y uno de Suiza, aparecen más de una decena de países que podríamos llamar economías emergentes, algunas ya bastante desarrolladas ya, pero fíjense, en los primeros 10 lugares aparece Taiwán y los Emiratos Árabes. China aparece en el lugar 16, Qatar 17, Malasia en el 25, Estonia en el 26, Tailandia 28, Lituania en el 30, Arabia Saudita y Kazajstán en el 32 y el 35, e incluso antes de Chile aparecen Indonesia e India. Fíjese, una gran cantidad de países asiáticos y del Medio Oriente, y algunos países de la ex Europa del Este aparecen en lugares superiores a Chile. Y si uno examina lo que distingue de alguna manera a esos países de lo que están haciendo los países latinoamericanos, bueno, uno tiene que ir a las realidades tanto políticas como institucionales y sociales que viven en esos países, y lo que uno observa en los países que están subiendo en competitividad y que por lo tanto están aumentando su producto per cápita y también están aumentando el bienestar de sus ciudadanos, como Taiwán, como decía, como Emiratos Árabes, como Malasia, como Estonia, Kazajstán, ¿cierto? En común tienen básicamente 3 cosas: incentivos fuertes a la inversión y al empleo. O sea, no escatimar esfuerzos para lograr que más inversión, tanto local como internacional, extranjera, ¿cierto?, venga al país y genere empleos productivos y de calidad.
Gobierno eficiente, no digo pequeño, pero en general es eficiente y que se dediquen a hacer lo que ellos puedan hacer bien y no dedicarse a otras cosas, tratar de regular lo necesario, pero sin inmiscuirse tanto y sin impedir a través de eso el desarrollo de las economías y de la competitividad. Y una institucionalidad y política estable, no este zigzag ni este ping-pong que de repente observamos en algunos países en latinoamericanos o en varios, ¿cierto? En que vamos de un lado a otro, en que llega un partido y quiere hacer un proyecto de sociedad, llega otro partido y llega otro proyecto de sociedad, no se ponen de acuerdo, etcétera. Eso en general, al final, destruye los países, destruye su competitividad y al final afecta el bienestar de la gente que vive ahí. Entonces, es bueno que miremos estos índices para mirar hacia el futuro y para sacar lecciones de qué es lo que podemos hacer ahora para tratar de recuperar la competitividad que hemos perdido y recuperar que nuestros países lleguen a los lugares más arriba y darle así más bienestar a toda la gente que vive acá, que vivimos en Latinoamérica. Eso es... Bueno, próximamente chequen otros videos, vamos a estar hablando de competitividad, de estrategia, de mercado, de marketing, que son los temas que a nosotros nos importan, siempre con una mirada hacia el futuro y siempre con el deseo de que les vaya bien a los países, a los emprendedores, a todos los que quieran de alguna manera crear valor y bienestar para su gente. Entonces nos vemos la próxima, chequenos en YouTube, que les vaya muy bien.